Buenos días, ¿se escucha bien? ¿Todo correcto? Comenzamos. Bueno, ante todo, agradecer a la Consejería y el equipo del Gobierno de Navarra por permitirme poder trasladar todo lo que estamos trabajando desde el Observatorio Internacional de Educación, Inteligencia Artificial para Educación. Y mi parte de ponencia va a ser parte diapositiva, pero sí que vamos a aterrizar un poquito algunas herramientas y hacer algunos ejemplos. Quiero interacción, quiero que me preguntéis las mismas preguntas que hemos realizado por aquí por el final y espero poder darle respuesta y poder apoyar. Y bueno, y nos vamos a centrar un poco en la inteligencia artificial generativa, ese boom que llega hoy en día, hace unos pocos meses, y que ese concepto de herramienta de apoyo. Quiero que nos quedemos con ese recurso para los docentes. Ayer hablamos, y como decía Juan, he estado parte de la tarde-noche complementando lo que vimos en las mesas redondas. Y bueno, este informe de McKinsey & Company, que habla sobre Canadá, Singapur, UK y Estados Unidos, habla que solo el 49% del tiempo del docente está en interacción con los estudiantes. Tenemos la parte de preparación, evaluación y feedback, formación, parte administrativa y el objetivo, o para mí el potencial que tiene la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa como recurso es poder aprovechar y tener esa interacción más. Hablábamos también ayer en la mesa redonda de las profesiones del futuro y esta infografía se lleva viendo muchos años en ponencias de educación sobre cuáles son las destrezas del futuro profesional que tiene. Este informe de hace unos días del World Economic Forum y fijaros cómo habla ya que tanto el pensamiento crítico, clave, pero ya incluso nombra la inteligencia artificial, el Big Data, el pensamiento, la curiosidad, el lifelong learning, muchos de los puntos que ayer ya estuvimos trabajando en la mesa redonda. Pues esta es la realidad, estas es las necesidades de las empresas en cuanto a destrezas para el futuro. Entonces, a mí esta infografía me encanta, tiene 2 años, no he podido conseguir los resultados actualizados, pero habla de qué ocurre en Internet en 60 segundos, en 1 minuto. Y aquí vemos como casi 700.000 horas de reproducción de YouTube en 1 minuto. El poder de la comunicación a través del vídeo, sacaría esa conclusión. TikTok, ese maravilloso donde todo nuestro alumnado, 167 millones de vídeos en 60 segundos. Bueno, llevémonos a la parte profesional, Teams, Zoom, 100.000 usuarios conectados a Teams, se organizan 856 Zoom cada 60 segundos, Instagram 65.000 fotos. Conclusión, al final estamos en una sociedad donde la parte digital es necesaria y esas competencias digitales, la competencia digital no es solo la competencia tecnológica, sino también esa parte de ética, de ciudadano digital, de alfabetizaciones múltiples, la importancia de la programación, como hemos visto en otros compañeros, es clave para poder desarrollarnos como ciudadanos. Y nos encontramos en esta pirámide del conocimiento, voy a hacer mucha referencia a esta parte, que al final partimos de los datos, esos elementos que representan hechos, la información, que procesamos esos datos, y bueno, en información y datos los tenemos o los teníamos con Google directamente, oye, podemos acceder a información y a datos. Ahora, ahí está el reto, convertir esa información en conocimiento y en el sector educativo aún un reto mayor, ese conocimiento en sabiduría, en poder evaluar, internalizar ese conocimiento y sobre todo poder aplicarlo. Y claro, aquí pongo, ya están aquí, pues sí, ya están aquí. O sea, si queréis nos pegamos a la pantalla, pero nos encontramos, ¿quién ha sido? Es que os estaba viendo detrás, distópico. O sea, yo últimamente estoy teniendo reuniones del futuro. O sea, estoy en reuniones hablando, no sé si conocéis Black Mirror, una serie que habla sobre futuros distópicos, la tenéis, no voy a hacer publicidad, pero la tenéis en una plataforma, pero ¿sabéis que ya se han cumplido 5 capítulos de Netflix? ¿Ya son realidad? Sí, mira, los pelos de punta, en serio, ¿eh? Y además hay alguno que dice, sí,
todo el tema de la validación a través de los likes en entornos sociales. Entonces, sí, pero quiero que le demos la vuelta porque esos futuros distópicos muchas veces no eran positivos y creo que tenemos un gran potencial positivo. Cuando decimos que ya están aquí, Carlos Aldama ayer utilizó esta infografía. Solo en 5 días consiguió 1 millón de usuarios, pero es que solo en 2 meses consiguió 100 millones de usuarios frente a ese monstruo de TikTok que tardó 9 meses en conseguirlo. Con lo cual lo tenemos presente, el alumnado lo está utilizando, los docentes y la sociedad ya lo está utilizando. Y estamos hablando de un solo servicio, de un chatbot de inteligencia artificial, que parece que nos quedamos solo con GPT, como ahora veremos. Pues para mí, creo que estamos en otro momento crítico de la comunicación en la sociedad, como cuando llegó la imprenta, cuando llega Internet, esa reflexión que comentaba ayer de que Internet sí nace en el 89, a nivel sociedad empezamos a utilizarlo en el 95, 2000, y en educación tarda 2 décadas desde su nacimiento. Hoy la inteligencia artificial, gracias también a los procesos de transformación digital, ejemplo como la Consejería ha realizado esos procesos de transformación digital en el centro educativo, tenemos la capacidad y la posibilidad de utilizarlo. Entonces, como definición, se ha comentado mucho, al final es una rama de la informática, ¿vale?, que busca crear sistemas capaces de simular habilidades cognitivas humanas. La clasificación que a mí me encanta, la IA débil, IA fuerte. La IA débil, la que hemos comentado, recomendadores de Netflix, en Amazon cuando voy a comprar, simplemente el texto predictivo de nuestro WhatsApp cuando nos recomienda palabras o corrección, eso es una IA débil, pero tiene una función muy básica, analizar mi palabra anterior, mi palabra posterior y recomendarme un texto. Por ejemplo, en Gmail veis que ya os recomienda respuestas automáticas o conforme escribí os va recomendando texto, eso es una IA débil. IA fuerte, lo equivalente a las IAs generativas, digamos, son capaces de realizar distintas tareas y asimilar la inteligencia o imitar la inteligencia humana. Fernando lo comentaba al final, cuando generamos contenido con inteligencia artificial generativa, lo que está creando es algo nuevo y único para nosotros, ¿de acuerdo? Dependiendo de nuestro contexto, de nuestras indicaciones, pero al final las inteligencias artificiales generativas nos permiten, a partir de unos datos de entrada, conseguir unos resultados, un producto, un formato creado expresamente para nosotros, que no es un copy-paste de información de Internet. La IA generativa como fuente de entrada. Hasta ahora nos comunicamos con la tecnología con distintas fuentes de entrada. Por ejemplo, que no está en pantalla, pero un escáner, que hoy en día con un móvil hacemos ya una foto y no utilizamos escáner, era una fuente de entrada, digitalizaba un documento físico y lo convertía en fotografía. Un teclado, ponemos un carácter A y en la pantalla aparece ese carácter. Un ratón es un posicionamiento en la pantalla. Una imagen ya nos permite interactuar con la tecnología de otra manera, pero como fuente de entrada, no echar una foto, sino utilizar, pues, por ejemplo, nuestra cámara para enviarle una imagen y que esa imagen la procese. Los famosos comunicadores, Alexa, Siri, que ya tenemos en casa, nos comunicamos voz a través de la voz. Y el concepto multimodal, que con la inteligencia artificial generativa vamos a poder comunicarnos, dependiendo de la herramienta, el motor o el modelo, de forma multimodal, con alguno de ellos o con incluso alguno de forma simultánea. Un poquito de glosario antes de ver la demostración en cuanto a motores o modelos. Al final, ChatGPT es la aplicación del motor GPT de OpenAI, ¿vale? Eso es el motor, eso es lo que mueve, ¿vale? Stable Diffusion por ejemplo, para imágenes, la inteligencia artificial de Google que también han presentado, DALL-E que también es de OpenAI, sería el motor que genera imágenes, ¿vale?, a través de la compañía OpenAI. O Midjourney, uno de los más potentes para generación de imagen, que hace auténticas maravillas. Vale, luego llegan las herramientas. Las herramientas de inteligencia artificial son esas web, esas apps, que se conectan a los motores para que nosotros podamos interactuar con ellas. Al final es el aplicativo humano donde nosotros interactuamos. En el caso de ChatGPT es un chat, ¿de acuerdo? Y ahora llegan los prompts, ese palabra que dijimos también ayer, prompt engineer, al final los prompts son las indicaciones
ese pasito que le damos nosotros para esos pasos o esas indicaciones que le damos para conseguir nuestros resultados. A mí me gusta hacer esta reflexión, que la escuché en el curso de Ingeniería de PRON que estoy realizando. Dice, al final la inteligencia artificial generativa es como un niño pequeño muy inteligente, sabe hacer muchísimas cosas, pero si no le damos las indicaciones correctas, no tendremos un resultado efectivo. He intentado resumir en esta infografía ese pequeño glosario donde tenemos los prompts que mueven las apps o herramientas que se nutren de los motores para poder utilizarlo. Y empiezan a llegar nuevos conceptos, como el concepto de asistente IA, ¿vale? Ya no es una herramienta, lo vamos a ver ahora funcionando. El asistente IA es una funcionalidad dentro de una herramienta que de por sí no es de inteligencia artificial. Ejemplo que vamos a ver ahora, por ejemplo, Canva. Canva es una herramienta que hoy en día a nivel también de educación se está utilizando muchísimo para diseño, súper sencilla, versátil, web, y han incorporado un asistente que nos va a ayudar a, con inteligencia artificial generativa, a ahorrar tiempo, a tener resultados más inmediatos, mejores, sin que nos centremos tanto, por ejemplo, en la maquetación y nos podamos, como docentes, centrar en el contenido, que es donde somos expertos. Claro, y como decíamos, no solo de ChatGPT vive el hombre, hay un universo actual de IAs generativas que están apareciendo en el sector. Y claro, aquí llega el gran reto. Hablamos que durante febrero, marzo, hablábamos de actualizaciones de 200 herramientas nuevas por semana. O sea, ya las actualizaciones no eran por semanas ni por días, eran por horas. ChatGPT sacaba una actualización, Microsoft otra, llegaba Adobe y sacaba, entonces ya llegaba un momento que la saturación, o sea, lo comentábamos ayer también con los compañeros, de ¿qué me estoy perdiendo? Entonces, para ello, bueno, por comentaros cómo funciona ese concepto de un modelo texto-texto como ChatGPT, tenemos una fuente de entrada que a través de ese modelo de lenguaje, y aquí es donde está la parte disruptiva, empezamos a comunicarnos con la tecnología a través de un lenguaje natural. Sin saber programación, sin saber, podemos comunicarnos de forma natural, interpretará nuestro texto, en este caso de entrada, y nos devolverá un texto de salida o una imagen o esa multimodalidad, ¿vale? Pues dentro de ese amalgama de herramientas, pues empiezan a salir distintas herramientas que se llaman, venga, otras palabras, input y output, o entrada y salida. ¿Qué tipo de entrada y salida podemos trabajar en la multimodalidad de las inteligencias artificiales generativas? Podemos trabajar texto-texto, texto-voz, texto-imagen, texto-vídeo, voz-texto, o sea, esto es como todas las combinaciones, o sea, para llegar a esta infografía nos podéis imaginar la reflexión mental de, venga, esta por aquí, esta por ahí. Entonces, ahora mismo estamos trabajando precisamente en el observatorio en poder ofrecer una base de datos de herramientas de IA generativa específica para docentes, ¿vale? Con aplicación docente, con lo que es relevante para la docencia. O sea, al final, oye, podemos tener una aplicación que te genera un avatar magnífico para dar cursos online, que le sube un texto, te clona la voz, sí, pero ¿eso es realmente necesario o abordable por un centro educativo? Pues es lo que tenemos que analizar. Entonces estamos con esta navaja suiza que estamos analizando, pues el tipo de IA generativa que es, la entrada y la salida, para que podamos filtrar, oye, pues yo quiero una inteligencia artificial que de una imagen me convierta a un vídeo. Las hay. De una imagen estética, ahora te puede hacer un vídeo de 16 segundos de solo una imagen. Y diciéndole que, oye, pues es una imagen de un perro, quiero que este perro vaya paseando por la playa. Y lo genera. Y es el momento, como también decía el otro, y hace boom. Dice. El tema, por ejemplo, del tema de ahí entra la ética. Si utilizamos herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes que son falsas, pues ahí entra la ética y donde entra el pensamiento crítico y por supuesto, no dar nada por veraz. Hablabas sobre las fuentes. ChatGPT, antes de decirte que no sabe hacer algo, se lo va a inventar. Pero es que no solo se lo va a inventar, es que te va a intentar vender que lo que se ha inventado es real. Por eso el pensamiento crítico. Y las fuentes podemos hacer que beba de nuestras propias fuentes. Ejemplos, y pasamos a la parte de demo. Esto fue uno de los primeros
textos que yo le pedí, incluso me equivoqué, ¿vale? Que le pedí porque, oye, que iba a dar mi primera charla de inteligencia artificial, llevaba ya 3 meses aplicando inteligencia artificial generativa en proyectos profesionales, o sea, relacionados algunos con la educación. Yo decía, esto es que hay que empezar a comunicar y a informar. Y le digo, dame un texto breve para LinkedIn sobre la IA generativa en educación. Y me saca el texto con los emoticonos, con los hashtags, y encima está bien. Y digo, pues me ha ahorrado trabajo. O sea, ese sentido. Y aquí sí que esto es parte del paper de presentación de GPT-4. Aquí es donde sí me explota la cabeza, una vez más. Ponen este ejemplo. Esto se lo he preguntado, porque hay una diferencia en el color, a GPT-3, ¿vale? Y esta pregunta dice, Michael está en un museo realmente famoso en Francia, mirando su pintura más famosa. El artista que pintó que realizó esa pintura hace que le recuerde un personaje de dibujos animados de la infancia de Michael. ¿Cuál es el París de origen de la cosa que lleva ese personaje de dibujos animados en la mano? No es una pregunta directa, estamos dando un contexto. Y GPT me dice, fíjate, no me dice que no lo sabe, dice, bueno, puede variar según el personaje, hay muchos personajes, básicamente me está diciendo, necesito más contexto, pero dice, oye, ¿puede ser que sea un abanico japonés? Yo te la suelto por si acierto. Esto es GPT-3 y llega GPT-4. GPT-4, donde su mayor diferencia es la capacidad de contexto. No quiero entrar en temas muy técnicos, pero al final es los tokens o la tokenización, es cómo medimos el contexto de una herramienta de inteligencia artificial. Se habla mucho de GPT, pero hay herramientas que aún no he podido probar que hablan de tener muchísimo más contexto. Pues ya GPT-4, que tiene contexto muy amplio, equiparémoslo aproximadamente a unas 50 páginas de un libro, pero es que recordar 50 páginas de un libro con comas, puntos y todas las palabras para poder preguntarle. Pues esa misma pregunta en GPT-4 me dice, seguramente la pintura estará en el Louvre, estará viendo la Mona Lisa, que fue realizada por Leonardo da Vinci. Esto hará que le recuerde a las tortugas ninja, porque están nombradas después de los artistas del Renacimiento, incluyendo a Leonardo. Entonces, como tienen armas tradicionales japonesas, Leonardo pues lleva 2 katanas, con lo cual la respuesta es Japón. Aquí es donde, decía, me explota la cabeza en el sentido de decir, está discurriendo, o sea, está a través del contexto que tiene, por relación, oye, si está en Francia, ¿qué artista? Entonces, claro, ahí es donde empiezo con GPT-4 a hacer una labor donde prácticamente el 100% de lo que le pregunto son cosas de las que me considero experto y me permite evaluar sus respuestas, empezar a trabajar en distintos prompts y en distintas situaciones. Ejemplo, esto por ejemplo sería un prompt muy básico para educación. Oye, poder coger un texto, un pasaje y decir, pensemos, usando un ejemplo, una perspectiva inversa, un contexto más amplio, usando analogías, términos económicos, oye, pues me permite coger cualquier texto de internet o generado por mí y aprender a través de esos tipos de ejemplos. Entonces, antes de pasar a la parte de los prompts, vamos a trabajar, vamos medio bien de tiempo y vamos a ver ejemplos reales. ¿Se ve bien de resolución? Sí, ¿no? Bueno, pues vamos a este es el ejemplo que estábamos viendo. Ahora yo empiezo, claro, a formar, reunirme con un montón de docentes y empezamos a trabajar, a aterrizar esto con sus alumnos, incluso con prácticas. Y me acuerdo con un compañero de Granada que me dice, crea una poesía donde cada línea empiece por una vocal en orden. La poesía que sea sobre la materia y la energía. Fijaros como A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Aquí empezamos a reforzar la importancia del prompt. Si tú le das unas instrucciones muy claras, las va a hacer. ¿Que la poesía no te gusta? Nada, o sea, os pondría un audio, pero no tengo su permiso, de ayer una profesora de infantil, que está con la graduación, con las lágrimas saltadas, pues le pidió hacer un cuento con el nombre de todos, que los protagonistas sean el nombre de todos sus alumnos, les puso características de cada uno de sus alumnos y le ha generado un cuento que está con las lágrimas saltadas. O sea, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero el trabajo que ha realizado. Claro, una poesía, bien, pero es que ahora, estábamos en la época de la Feria de Sevilla, genera una sevillana relacionada con la mitosis
en la cual cada parte de la sevillana sea una fase de la mitosis. Si alguien... Pues yo, aunque vivo en Granada, soy murciano, no vale andaluz, ¿vale? No sabría entonar una sevillana, pero aquí está la sevillana con la profase, la metafase, la anafase y su estribillo correspondiente, ¿vale? Y ahora en formato canción de amor, ¿vale? Pues, y así podríamos seguir. He puesto un ejemplo un poquito gracioso, ¿vale? Pero ahora vamos, ejemplos prácticos. Fijaros, a través de los plugins, ¿os acordáis el concepto plugin dentro de GPT? Yo le he dicho, crea un audio con este texto, ¿vale? Declaración de compromiso, básicamente, un texto que estamos trabajando en un marco ético, y a través de un plugin me acaba, vaya, pues me ha sacado del... Bueno, simplemente para que veáis, a través de un plugin podríamos estar reproduciendo ese audio. Hay otro plugin que ya tú le puedes hablar y ChatGPT te responde con distintas voces. Volvemos a la atención a la diversidad, necesidades educativas especiales. Por ejemplo, personas pues, que a nivel motriz tengan dificultad pueden empezar a interactuar con tecnología, con esas fuentes de entrada multimodales, como decimos. Vamos a ver algún ejemplo más, que tengo, como veis, mi chat es, pues, algo muy básico. Oye, despejar la X, ¿vale? Aquí empezamos, y fijaros, esto está hecho con el modelo, con el 3.5, con el gratuito. Cuando comentaba ayer en la mesa redonda, me preguntó sobre, cuando empecé a preguntarle, me dijo, la parte de tutor personal o sea, una de mis funciones que puedo hacer muy bien. Pues empecé a decir, oye, fijaros en el PROM, muy básico, ¿cómo despejo la X en esta ecuación? Muy básico. Oye, me lo explica, me hace el desarrollo, y ahora digo, no lo entiendo, ¿me lo puedes explicar con más detalles? Por supuesto, aquí tienes más. Pero ya incluso con el código para copiarlo, me va explicando paso por paso, ¿vale? Y ahora, ¿me puedes poner más ecuaciones para que repase esto? Pues aquí tienes más ecuaciones para que repase esto. El ejemplo de tutor virtual. A mí esto cuando empecé también le hice unas preguntas con respecto a... ¿dónde está? Los océanos. Y aquí entramos en esa parte o en ese perfil negativo o que buscan, como yo digo, que buscan problemas a las soluciones, que le das soluciones y te buscan, es que sí, ¿vale? Que hay gente que ha utilizado estas tecnologías y le está buscando el fallo. Y le está buscando el fallo para transmitir que no valen. O sea, se equivocan, es que no podemos decir. Y al final ahí entra el pensamiento crítico digital. Y yo digo, venga, voy a ver, digo, oye, quiero que me generes 15 preguntas sobre los océanos para sexto de primaria. Fijaros, le he dado tema, le he dado el usuario, el alumno objetivo, y me empieza, digo, bueno, espera, le paro a la respuesta, dice, ¿qué te parece si jugamos a que tú me haces preguntas, yo te doy las respuestas y me evalúas? Dice, me parece una idea divertida, venga, como digo, yo le hablo muy bien, por si vienen y no... que me traten bien, ¿vale? Y dice, venga, ¿cuáles son los 5 océanos principales de la Tierra? ¿Yo qué hago como buen alumno? Me voy a Google, los busco y se los copio directamente. Me dice, muy bien, tu respuesta incluye correctamente a los 5 océanos principales. Proporcionaste información adicional sobre sus profundidades y mencionaste que el Pacífico es el más grande. Evaluación excelente. Pregunta 2. ¿Por qué es importante proteger a los océanos y ecosistemas? Le digo, ¿puedo buscar en Google esa respuesta o me da alguna pista para poder contestar bien? No, o sea, yo estoy siendo sincero con él, ¿vale? Y me dice, espérate, ¿te puedo dar alguna pista para que no tengas que ir a Google, ¿vale? Ahora, intenta responder a las preguntas con estas pistas. ¿Por qué protegéis? Vale, porque el planeta depende de ellos. Forzado, ¿vale? Dice, bueno, una respuesta correcta, aunque un poco breve. Los océanos son vitales para la vida de la Tierra. Evaluación satisfactoria. Bueno, y aquí podríamos seguir. Ejemplo de interactuar con la tecnología de forma natural y que los resultados estén ahí. Ejemplo, pues ya podemos empezar a trabajar con gráficos dentro de GPT, a través de dándole distintos, o sea, hay muchísimas posibilidades. Pero sí quiero que veáis algo que seguro que os llama la atención, pero aquí sí que hay un trabajazo de mi compañero Miquel. Lo que estáis viendo en la primera parte, eso es el PROM. Todo eso es PROM, no hay respuesta. O sea, ha configurado... A ver, el PROM le podemos meter hasta unas 3 páginas, pero es que se las puedes meter por partes. O sea, es que tú puedes decir,
te voy a pasar la primera parte de un texto para que me lo analices. Si, por ejemplo, un alumno tuyo te genera un documento de 20 páginas, en 5 o 6 pasos le podría hacer que él aprendiera todo ese documento y que trabajara exclusivamente sobre ese documento y que te dijera cuáles son los puntos clave que ha sacado. Pero para que quiero que veáis, y por supuesto dentro de mi compañero del observatorio, ha desarrollado un prompt con 16 puntos donde te genera una situación de aprendizaje en modo socrático. Eso significa que en el momento que tú lo que le tienes que decir, soy un experto en geografía e historia, ¿vale? Y quiero que me haga una situación de aprendizaje en base a la normativa vigente de los LOE. Ese es el prompt básico, pero a partir de ahí le ha puesto todas las variables y él no sabe programación, pero sabe hacer situaciones didácticas, es experto en situaciones didácticas, con lo cual la tecnología le ha permitido, esta tecnología le ha permitido hacer lo siguiente, que ahora empiece a ChatGPT convertirse en un consultor, no en una herramienta que solo me da respuestas. Y le dice, venga, ¿qué contenido te gustaría trabajar? Te dice, ¿qué saberes básicos? Vale. ¿Qué saberes básicos te gustaría trabajar en esta situación de aprendizaje? Pues se va a la norma, coge los saberes básicos. Vale. ¿Podría especificar qué contenidos te gustaría trabajar? Contenido, como buen docente que sabe qué contenidos necesitan. Vale, y ahora, criterios de evaluación. Les copia, en este caso los de Baleares, está en Baleares, y le copia del PDF de la Consellería, le copia los criterios de evaluación. Con lo cual ahora lo que estamos haciendo es que ChatGPT está aprendiendo de lo que nosotros lo digamos, no está saliendo fuera a coger fuentes externas. Vale, aquí ya es donde a mí me empieza a explotar la cabeza y dice, ¿te gustaría introducir los ODS en esa situación de aprendizaje? Porque él en el prompt le ha dicho que los ODS, claro, y yo le digo, claro, vale, excelente. O sea, puede ser muy enriquecedora. Y aquí no es que yo ya le diga los ODS, es que él, con el contexto del que le he dado, me ha recomendado los ODS que se trabajaría en esa situación de aprendizaje. ¿Quiere añadir alguno más? Digo, no, por mí son suficientes, ¿vale? Sigue. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, como en el PRO le ha dicho, le va a proponer 5 contextos relacionados con los saberes básicos y los ODS relacionados que podrían generar, entonces, la vida en la antigua Roma, la planificación. Él le ha puesto 5, le podríamos haber puesto 3, le podríamos haber puesto 10 para que el docente eligiera. Pues mira, a mí me ha gustado la planificación de una ciudad romana. Vale, ese es un contexto interesante y atractivo y encima me anima, como diciendo, oye, que has elegido bien. Dice, vale, y ahora 5 títulos en forma de pregunta. Dice, ¿cómo construirías? Pues, de título, ¿cómo construirías la ciudad romana perfecta? Gran elección, ¿vale? Entonces, aquí ya nos ofrece 5 productos finales para que vayamos desarrollando. Y este prompt, o sea, bueno, lo mismo, esto no es un copy-paste, esto lleva horas de trabajo, no significa que un docente va a desaparecer en absoluto. Con esto tenemos capacidad de generar, y creo que algo también básico en las situaciones de aprendizaje, que las situaciones de aprendizaje tienen que ser vivas sobre aprendizaje real. Esto nos permitiría adaptar. Entonces, hemos visto este ejemplo, que para mí es lo más potente que he visto en GPT en aplicación docente, porque no termina aquí. O sea, de aquí empieza a trabajar la programación, cada una de las sesiones, impresionante. Venga, vamos a ver herramientas fuera de GPT que nos van a permitir, como docentes, interactuar de forma distinta con nuestro contenido. Chat PDF. Chat PDF, cambiamos el concepto. Nosotros le damos el contexto y le preguntamos sobre ese contexto. Y os voy a hacer un ejemplo no docente para que veáis el potencial. Aquí podríamos cargar la norma, podríamos cargar, vale, le acabo de subir el manual de mi lavadora. Un manual de 40 y pico páginas, con un montón de código que tendría que leerme. Pero yo lo único que sé es que mi lavadora tiene un error en la pantalla, ¿vale? Me pone E20. Entonces, fijaros, aquí al subirle un PDF ya me está diciendo cuáles son los puntos clave de ese PDF, cómo puedo instalar la lavadora, qué programas de lavado tiene, él me recomienda. Y ahora yo le pongo, tengo el error E20 en pantalla. ¿Qué hago con mi vida? No. ¿Vale? Entonces, él lo que hace es buscar en el PDF
Y me dice no puede responder sin más contexto porque yo creo que el qué hago le ha dicho, dice, puedes hacer muchas cosas. Pero fíjate, me dice, según en la página 32 del manual, el código E20 indica que el aparato no está desaguando correctamente. Si este es el caso, se recomienda verificar si hay instrucciones. O sea, me ha buscado el error y me ha dado las soluciones. Cuando si yo me voy al manual, por no perder más tiempo, la palabra E20 solo aparece en un cuadro. Y me dice, E20, error de desagüe. No, el manual no me dice qué debo de hacer. Él me ha desarrollado a través del contexto. Con lo cual, esto nos permite interactuar con un PDF de 60. Por ejemplo, la versión gratuita tiene una limitación de 60 páginas. Sí, pregunta. ¿Esperamos a las preguntas al final? Sí, que si se va a preguntar vamos a intentar por lo menos también utilizar el micro para que quien esté fuera nos pueda escuchar. Venga. Hola, buenos días. Sí. Soy Isabel, trabajo en el CRENA en el programa de visuales con alumnado con discapacidad visual. ChatGPT es accesible para ciegos con el lector de pantalla con JAWS, pero si pones, por ejemplo, el PDF en vez de texto, si es una imagen, ¿te reconoce también ese PDF de imagen? A ver, ¿O hay otras opciones? Ahí vamos a defender porque yo sí que he trabajado mucho con temas de ciegos, o sea, en esa parte vamos a depender de la capa de accesibilidad de la herramienta, del navegador, como hemos dicho JAWS, o en Apple el lector de pantalla, o en los iPhone, o sea, que de por sí las herramientas al final pensemos que están en un navegador. Entonces, toda esa capa de accesibilidad será a través de las funciones de accesibilidad del propio dispositivo que estemos utilizando. Pero si el PDF es texto plano, no son imágenes, debería de poder leerlo. Pero vamos, a día de hoy se están produciendo. Precisamente por eso el multimodal en la inteligencia artificial generativa es brutal, porque puedes desde una imagen que pueda, no sé si conoces Be My Eyes, una red social para personas ciegas que pues directamente... yo he trabajado con Daniela, con una persona ciega que hacía el taller de edición de vídeos para ciegos. O sea, imaginaros el potencial que tiene. Y ella decía, desde que tengo esta aplicación, pues ya salgo de mi casa con los 2 calcetines del mismo color. O sea, parece una chorrada, pero en ese caso. Entonces, volvemos a pantalla. Volvemos a pantalla y bueno, habrá turno de réplica pues, al final de la presentación. O sea, pues intentamos dejar que... Venga, pues voy a intentar dejar 10 minutitos, pero sí que quiero que os llevéis algunos truquillos y algunas herramientas. ChatPDF con un PDF sobre la actividad naval durante la Guerra Civil Española. Pues él mismo analiza el PDF, me dice qué preguntas son las más relevantes y yo pues le hago otra. Oye, ¿cuál fue el papel de la Armada en el conflicto y cómo fue subestimado? Pues empieza no solo a darme la respuesta, sino a darme las referencias. ChatPDF, muy sencilla, gratuita, 60 páginas por PDF y 3 PDF al día y nos permite interactuar con la inteligencia artificial de forma distinta. No vamos a un chat, sino que les chateamos sobre nuestros documentos. Si os he puesto el ejemplo de la lavadora es porque me parecía algo social, pero muy clave, porque me ahorré tener no solo que leérmelo, sino que tenéis que ver dónde está el documento. Vale. Otra aplicación que me explota la cabeza. Gamma.app, una aplicación que te hace presentaciones desde tu propio texto o te guía desde cero. Vamos a ver, y además podría haber preparado los vídeos, haber preparado capturas, pero es que quiero que veáis, pero es que no solo te genera presentaciones, documentos, sino páginas web completas. Vamos a hacer una presentación entre todos. Venga, ¿quién se anima a darme un título sobre la presentación de algún tema que esté trabajando con su alumnado? Venga, Isabel, que ahora... dame un poco más... ¿Qué? Pero dame un poco más de contexto. Dame... ¿Cómo? Bueno, a ver. Programación accesible para robótica. Venga, vamos a llevarla al límite, a ver lo que... Vale. Pues de un tema principal te dice... Esto es lo que yo te plantearía por diapositiva. Introducción, el papel de la accesibilidad de la robótica, tecnologías de ayuda para la programación robótica accesible, ejemplos, beneficios, herramientas y conclusiones. Oye, como estructura de una presentación, pero aquí yo podría modificar lo que quisiera.
y ponerle un punto específico, ¿vale? Pues, ahora mismo, por no perder mucho más tiempo, pero lo que quiero decir es que esto no es que sea menú cerrado, o sea, esto es lo que tenemos, no. Yo te propongo esto, ¿seguimos? Pues sigamos, si no le puedes, a ver. Y ahora, ¿qué formato te gusta? Pues mira, me gusta este aquí negro, con rosita, pues vamos para allá. Pues en el tiempo que estáis viendo, empieza a trabajar el motor de inteligencia artificial generativa, que aquí, sinceramente, la caja negra no sé qué está funcionando detrás, pero como docente ahora mismo lo que me permite es empezar a trabajar y me está generando diapositivas, texto e imágenes únicas relacionadas con el texto. Estoy viendo por aquí algunos ojos abiertos. Ahí es donde voy. Si tú, y además con tus infografías, tu timeline, depende del tema que le pongas, ¿vale? Entonces, y además todo esto es editable, diapositiva por diapositiva, exportable, puedes compartir o podría presentar desde aquí directamente. Os puedo poner un ejemplo con otra similar a esta, de que en la semana del libro yo fui el cuentacuentos de la clase de mi hijo de 5 años. Sí, ahora mismo está. Entonces, oye, no, pero oye, ahora mismo, en un segundo, pues Isabel, no soy experto en este sector, pero podría... Oye, pues mira, la accesibilidad de la robótica, todos deben poder programar y controlar robots independientemente de su capacidad. Los beneficios, mayor inclusión, independencia y autonomía para personas con discapacidades. Ahora, ¿esta presentación es correcta? Si no está validada por un docente, no. Ahí es donde quiero reforzar esa parte. Pues os ponía el ejemplo de la clase de cuentacuentos porque iba a hacer el cuentacuentos y procrastinando todas las semanas. ¿Qué cuento cojo? Bueno, ya cogeré alguno el jueves, eso era el viernes por la mañana. Jueves por la noche. ¿Y si genero el cuento en Google Slides? Ideaca. No. ¿Y si lo hago con inteligencia artificial? Bien. Me pongo el jueves por la noche, espérate. ¿Y si hacen ellos el cuento conmigo por la mañana? Les expliqué, digo, me metí la historia. Bueno, pues que esta noche he perdido la memoria, se me ha olvidado el cuento que tenía preparado, ¿me ayudáis? Pues queremos un cuento de un tigre. ¿Y qué queréis? ¿Que sea un cuento de miedo o gracioso? De miedo. ¿Haga frío o calor? Frío. ¿Cómo se llama la protagonista? Sara, que era una compañera. Pues le puse eso a una app similar a esta, que tiene formato storytelling, y me generó un cuento que la maestra de mi hijo teníais que verle la cara. Mariano, ¿cómo era la aplicación? ¿Vale? Tome.app. Pero vamos, oye, que aquí sí que no. Es que no quiero perder mucho más tiempo, pero el ejemplo de cómo, y me voy a esa reflexión, el tiempo que tardamos en preparar una presentación, pues nos está dando superpoderes para que te puede gustar más. Porque bueno, podemos eso, o sea, podemos cambiarle y oye, pues sobre esta, pues quiero que suene más profesional. Y encima es que me ayuda, o dame 5 puntos, o escríbemelo para niños de 5 años. Esa es la parte del formato y la importancia de los prompts. ¿Vale? Dices, bueno, voy a intentar que sea más profesional. Sí. Por supuesto, pero ahí volvemos, pero... Claro, perdón, vuelve a repetir la pregunta que me parece interesante. Ayer hablábamos de la pérdida de creatividad al utilizar ese tipo de aplicaciones. Entonces, esa profesora les tiene que enseñar a los niños a escribir un cuento. Si ella misma utiliza una app que está genial y que al final te quita mucho tiempo, o sea, ahorras tiempo para hacer otras labores, pero ella pierde la capacidad de poder crear su propio cuento. Y decía pues que esto es lo mismo que la calculadora, que ahora te dicen, haz una multiplicación de 3 cifras. Y dices, madre, ¿cómo era? ¿No? Vale. Y ahora, ¿qué ocurre también? ¿Cómo se reconfigura nuestro cerebro a la hora de almacenar información? Antes conocíamos los teléfonos de nuestros primos, de nuestros hermanos, y ahora lo que tenemos almacenado son cómo conseguir la información, no almacenarla. Yo, por ejemplo, estoy siendo súper creativo, pero súper creativo generando prompts. O sea, no resultados, sino preguntas cada vez más elaboradas. En cuanto al cuento, pues estoy, por supuesto, tiene que ser capaz de que los niños sepan crear su cuento o ella misma crear su cuento, pero claro,
La diferencia es decir, es que puedo personalizar un cuento con un resultado final que me llevaría muchísimas horas de trabajo. ¿Vale? Esas destrezas, esa parte no hay que perderla. La parte emocional que comentábamos, creo que fue ayer con la compañera de francés, en absoluto, pero oye, darle una vuelta. Me vaya a perdonar, pero yo estaba con la lagrimilla mientras les contaba el cuento que acababa de generar a los compañeros de mi hijo y viéndolos allí y abrazados, no te vayas, otro, venga, otro, porque pude hacer otro en el momento. Al final, herramientas. Y vuelvo a lo mismo, todos estamos en la casilla de salida. No tenemos evidencia científica de cómo impacta esto, de cómo está funcionando. Y de ahí que dentro del observatorio el trabajo y el esfuerzo, por ejemplo, de estar hoy aquí, es que pongamos esto en conocimiento de comunidad docente para empezar a buscar las aplicaciones didácticas relevantes o prácticas. Venga, vamos a seguir explotando cabeza un poquito, ¿vale? arpa.ai. Yo me encanta. ¿Qué quieres que te diga? O sea, vale. arpa.ai. Volvemos a cambiar las reglas del juego. En vez de ir a GPT a pedir la información, hacemos que GPT interactúe con la información que tengo en mi navegador. ¿Vale? Con lo cual, ¿quién es la fuente de información? ¿Quién le está dando el contexto? Yo. No lo está buscando. Ejemplo práctico. Si, por ejemplo, me voy a la página de National Geographic que he visto sobre cómo sobrevivieron 4 niños en la selva en Colombia por 40 días, pues aquí tengo una extensión que creo que se va a ver, se amplía así, ¿veis? Ese iconito, ¿vale? Que es una extensión importante. ARPA no saca datos fuera, trabaja en local de nuestro navegador. Yo reviso siempre que las extensiones o las aplicaciones, ¿vale? ¿Y qué te permite? Pues una caja de herramientas que me dice, oye, ¿quieres que te lo traduzca al inglés? Te preparo una respuesta, te lo reescribo, te hago preguntas sobre el texto, te doy alternativas, te lo resumo, te hago un resumen extendido, o sea, ¿what? ¿Sabes? Es decir, te hago un post de Instagram con el contenido de esa página web, o sea, podríamos tirarnos aquí solo con esta herramienta. Digo, pues mira, hazme un pequeño resumen de la noticia, porque no tengo nada más que anuncios por todos lados, imágenes que no sé si son de la noticia, y fijaros como a la derecha me está dando el resumen sobre el texto de esa noticia, con su emoticono, con todo, para que yo lo copie, ¿vale? Fijaros cómo nos está dando un resultado con respecto a un texto, ¿vale? Pero aquí ya ARPA, al ser un asistente, os voy a poner, esta fue la presentación de José Navalpotro al curso que dimos para docentes, el primer curso que hemos dado de 8 horas, que fue, pues si me lo estoy pasando bien ahora, 8 horas así, ¿vale? Fijaros, yo al seleccionar un texto de un mail, me sale abajo a la derecha, para que la gente en el online pueda verlo también, vamos a hacer un poquito de zoom, abajo a la derecha me aparece mi asistente, dice, oye, ¿quieres que te lo refrasee, te lo hago más corto, más largo, te lo reescribo, corrijo la gramática, te lo traduzco o te preparo una respuesta al mail? Digo, dame una respuesta al mail. Oye, ¿cómo lo quieres? ¿Vas a ir a la formación o no? Sí, voy a ir. Vale. Pues ahí veis. Hola, José, muchas gracias por la información. Estoy muy emocionado por ser parte de esta iniciativa. Entonces, bueno, házmelo un poquito más amigable, hombre, que es gente de confianza. ¿Vale? Y veis cómo interactuamos con el contenido. Por ahí hay alguna mano Ejemplo de asistente. Y este asistente a mí me encanta, gratuito. ¿Por qué? Porque me permite también, por ejemplo es Nate Gentil, otro de los comunicadores expertos en tecnología, y habla sobre su primer vídeo hace 3 meses. Oye, me gustaría saber la opinión, pero no tengo 50 minutos para verme el vídeo. Pues le doy a ARPA, llamo a su asistente y le digo, oye, ¿me haría un resumen del vídeo de YouTube, por favor? Y aquí estáis viendo cómo nos está sacando de la transcripción del vídeo de YouTube los puntos clave de todo lo que está hablando. Multimodal. Esto acabamos de hacer vídeo, texto. O sea, de un vídeo estamos sacando un texto, en este caso con las... Ahora, yo esas conclusiones me las llevo a GPT, trabajo con ellas, le pido distintos productos. Pero bueno, concepto asistente, ¿ha quedado claro? No, estamos en una herramienta, venga. Canva. Voy a coger un texto, pues, sobre... Venga, vamos a coger directamente la poesía, ¿vale?
o la sevillana. ¿Vale? Imaginaros, pues un texto, me voy a Canva, tenemos Canva Docs, le subo un documento, o sea, en el documento le copio un texto, él también podría escribírmelo, y en un clic, lo mismo que hemos visto con gamma.ai, ya nos está generando la presentación con respecto a un texto que nosotros le hemos dado. Ejemplo de Canva porque seguro que lo utilizáis, ¿vale? Canva también ha incorporado el tema de imagen, de poder trabajar una imagen. Un segundo a ver si tengo por aquí, pues, por ejemplo. Sí, y aparte, Canva para educación es gratuito. Si os acreditáis como docentes, tenéis Canva Pro de forma gratuita. Pero ahora mismo la parte de inteligencia artificial, fijaros, pues si yo estoy ahora editando una fotografía, le puedo decir editar la foto, tenemos el borrador mágico, quitar los fondos, pero tenemos edición mágica. Entonces yo puedo coger, seleccionar una parte de la fotografía, en este caso la tarta, y decirle que lo cambie por una tarta de fresa. Pues estoy utilizando la misma tarta, podemos poner un ramo de flores, porque veamos los ejemplos. Entonces, ya no solo es retoque. ¿Tú sabes lo que llevaría esto de tiempo en Photoshop? Entonces, vamos a ver los resultados. Claro, al decirle tarta de fresa, oye, pues mira, me ha hecho una tarta con fresas. Entonces, que el resultado puede ser más o menos profesional, pero oye, yo estoy consiguiendo con Canva cositas. Mira, chocolate y fresa, me quedo con esta. Ejemplo de asistente. Dentro de Canva, una herramienta que nos dé IA, tenemos pequeñas funcionalidades. Bueno, vamos a ver qué me queda. Esta sí que me gustaría nombrar similar a lo que hemos visto en Canva, pero más profesional, que es Firefly. Firefly ya nos permite generar imágenes sin ser expertos en prompts fotográficos de mucha calidad. Si yo, por ejemplo, pongo sunset in beach. ¿Eh? ¿Por qué? Porque aquí la diferencia, vale, nos va... Me dice que no, pues 2... A ver, por poner cualquier ejemplo en inglés, vale, pero la diferencia de Adobe Firefly es que en vez de saber los prompts súper específicos, ¿vale? Fijaros, yo a la derecha ya le dices, oye, ¿lo quieres en formato arte o lo quieres en formato foto? Pues quiero foto. Y quiero que, quiero que sea fotografía y quiero también que sea un estilo, en neón, con color y tono cálido, con luz de estudio y composición de ángulo abierto. ¿Veis? Ya no tengo que escribirle los prompts, tengo un asistente que me va diciendo cómo quiere. Y aquí podemos... Oye, no me ha quedado mal el perrete, ¿no? No, ese perro es mío. ¿En serio? Ese perro se ha generado con... Es parte de todo lo que ha aprendido de composiciones, pero y ahora, si yo, por ejemplo, descargo esta imagen viene con una marca de agua. Empezamos en la parte de ética y uso. Esa marca de agua nos indica que no puedo utilizarla para uso comercial, ¿vale? Pero podemos empezar a generar imágenes. Es que me gustaría contaros tantas cosas. Bueno, me quedan 10 minutos, quiero dejar la parte de preguntas, voy a hacer la parte de exposición final, pero sí que antes tenemos que ver este vídeo. Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No, no me importaría. Pues, ¿por qué no me lo dices? Que sí, que te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero, y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pero si te lo acabo de preguntar. No, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale, tienes razón. Vamos a volver a empezar.
¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? Pero la más cercana, ¿a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. Ana, ¿tienes fuego? Sí. A ver, lo que quiero reforzar con esto es la importancia de las preguntas correctas. Cuando hablábamos ayer del arte de preguntar y de cómo... ¡Uy! Que se nos ha activado aquí Jordi Wild, ¿no? Bueno, terminamos. Habéis visto distintos ejemplos de herramientas multimodal, imagen, texto, PDF, pero lo que es importante es en la parte de los prompts. Habéis visto prompts muy complejos. Un prompt, en mi opinión, debe de tener estos 6 aspectos bien delimitados. El rol, poner a la herramienta de inteligencia artificial en el rol. Eres un docente de primaria, de secundaria, tengo alumnos con discapacidad. El usuario objetivo, ese producto o formato que le vas a pedir. Oye, si lo quieres para alumnos de 5 años, de universidad. El contexto, y ahí entra todo. Porque aquí le podemos, como decíamos, ingestar nuestros propios documentos o nuestros propios apuntes docentes y que trabaje sobre ellos. Objetivo, pues quiero situación de aprendizaje o quiero una programación. Formato, lo quiero en formato tabla, lo quiero en distintos formatos que puedes pedirle. Y el estilo de escritura, eso lo habéis visto en el asistente, decir, oye, quiero un lenguaje más amigable. Si tenéis oportunidad, podéis probar con el tono irónico, porque es lo del tono irónico saca algunas que son importantes, pero bueno, lo mismo, el formato de escritura vendrá decidido por el humano, no por lo que os quería decir, y en el prompt, con estos 6 pasos, podemos hacer prompt muy potentes. Entonces, aquí ya hemos visto la parte de demostración. A mí esta frase de Mariano Fernández Zenguita, en una de las primeras charlas que se dio en Murcia, decía, si ChatGPT es capaz de aprobar exámenes de alta cualificación sin tener conocimiento, ¿acordáis de la pirámide? ChatGPT no tiene conocimiento, tiene acceso a datos e información, pero no conocimiento. Entonces lo que ha hecho es desbaratar nuestro sistema de evaluación. Esta reflexión es potente, pero también hay que tenerla. Entonces, se nos vuelve a pedir un cambio de rol docente, una vez más, con la llegada de estas, pero no solo al docente, sino los nuevos escenarios en organizaciones, desde dirección, familias, alumnos. O sea, por ejemplo, dentro del observatorio, algo que el cofundador José Navalpotro decía, tenemos que tener un portal de comunicación a las familias. Ya hay familias que llegan a los colegios y preguntan, oye, que mi hijo está toda la tarde con GPT haciendo los trabajos. ¿Sois conscientes? ¿Qué vais a hacer? Ya hemos creado también un documento de código ético dentro de la inteligencia artificial en centro educativo y un poco adaptando a todas estas nuevas realidades. Entonces, ¿qué hacemos con los...? Hoy, porque, como veis, ahora, digo... ¿Qué debemos de empezar a cambiar? Pues, oye, aparte de diseñar la estrategia, enseñar a preguntar, categorizar, interaccionar, dudar, validar, pensamiento crítico digital. No demos por válido todo lo que veamos en una pantalla, porque las fake news son eso y no había inteligencia artificial. La fake news es que a mí me decía, oye, que me han dicho que está Bitcoin en la leche porque lo he leído. ¿Vale? Entonces, es en esas destrezas que para mí son claves. Pues la presentación ahora, disculpad, pero... Disculpa, a ver, ok. Los tres, que sea, las 3 Cs en inglés de curiosidad, pensamiento crítico y creatividad. Esos 3 aspectos debemos fomentarlos en nuestro alumnado, son aspectos humanos, inherentes al ser humano y que nunca podrá tener una tecnología. Sí que estamos trabajando con Dani Amos, compañero que estuvo trabajando en este cuestionario para docentes, un cuestionario anónimo donde está en un proyecto de investigación que está realizando desde la Universidad de La Salle junto con el observatorio para poder ahora mismo conocer cómo los docentes están utilizando, porque de verdad, yo a un compañero, no sé si Juan, el otro compañero me dice, anoche
quedé con una amiga docente de aquí de Navarra, pues nos dieron las 2 de la mañana con GPT. Bueno, oye, ¿tú qué harías? ¿Cómo harías esto? Tal. Entonces, hay docentes que me están enseñando maravillas, ¿vale? O sea, y necesitamos esto, poder trasladar a esos docentes ávidos de innovar, cómo esto puede tener ese potencial positivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Y qué os quiero decir? Que al final se nos ha presentado la tecnología en esos futuros distópicos, en todas como algo negativo, Skynet y demás. Yo reitero, hablarles de forma educada, ¿vale? Por si algún día viene, pero tuve el gran honor y privilegio de pasar el sábado pasado con Francesco Tonucci, y cuando rescaté esta frase no me pudo parecer más relevante en la situación actual. Las tecnologías son útiles, pero lo que las hace útiles son las manos del artesano. Los que piensan que las tecnologías pueden mejorar la educación se equivocan. La educación la salvarán los buenos maestros. Los buenos maestros siempre han utilizado todos los recursos que tenían a su disposición en cada época. Hablamos de una persona que os digo que tecnológico no es, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, muchísimas gracias. Bueno, da tiempo a preguntas. Dejaos 6 minutos. ¿Se anima alguien? Pues si no se anima alguien, me animo yo. En la parte de lo que es el observatorio, sí que bueno, también ahí estáis también trabajando pues con una serie de herramientas y de alguna forma también vais a explicar un poco si las herramientas pueden ser también aptas para ese uso más educativo, de alguna forma, ¿no? Ahí está una cuestión que muy ligada a esto, es la cuestión también aptas para uso educativo y el cumplimiento de la privacidad. Entonces me gustaría un poco saber si también dentro de lo que en la parte de observatorio lo estáis viendo, estáis teniendo presente y de alguna forma si vais también a ir por esa línea de trabajo. Sí, o sea, esa labor de trabajo que estamos haciendo ahora mismo es de curación de herramientas y la parte de privacidad es una de las columnas. Es que directamente si no cumple la privacidad no puede formar dentro de esa caja o esa navaja suiza de herramientas de un docente porque estaríamos incumpliendo. Y ahí un más, pues necesitamos también la colaboración con la administración pública para validar si cumple su normativa. Al final es que esto tiene que ser un trabajo de todos. O sea, dentro del observatorio, pues por ejemplo, el asistente de ARPA, en el momento que analizo la privacidad de la extensión, la comprueba y dice que no, que trabaja en local y que no envía nada a sus servidores, pues a mí me da una tranquilidad de decir, oye, puedo recomendar esa aplicación. A día de hoy me hubiera encantado presentar la IA de Google, no es posible porque no está disponible todavía en Europa. Con lo cual, tú sabes, Juan, que podría haberme conectado a una VPN, conectarme a otro país y, tengo la IA de Google, pero no sería por mi parte, en mi parte no sería ahora mismo presentar algo que no podemos utilizar. Con lo cual, la parte de privacidad es clave. El poder trabajar, por ejemplo, con profesionales como Dani o con Escuela 21 también, que forma parte del observatorio, son gente que se preocupan muchísimo por eso y hay que tenerlo claro. En ese código ético, el famoso RGPD, hoy en día tenemos la diferencia de que el centro o un centro educativo o una administración puede recomendar unas aplicaciones que están bien validadas a nivel de RGPD, pero sabéis que tenemos muchos docentes inquietos que buscan cualquier aplicación, la utilizan con sus alumnos y yo, por ejemplo, ahí me he encontrado algunas situaciones conflictivas de que están saltándose la norma. Entonces, si podemos dar dentro de la parte bonita de la base de datos un mini tutorial de cómo funciona la aplicación docente y confirmar, y reforzar que cumple la normativa, pues eso es también parte de nuestro objetivo. Fantástico. ¿Por aquí? Sí, venga. Hola, buenas. ¿Tenéis en la página web o en algún sitio donde se puedan encontrar las aplicaciones estas que has comentado? A ver, ahora mismo estamos en la fase de curación porque ya digo, ahora mismo ponerte un listado de aplicaciones, ya lo han quitado de pantalla, pero si ponéis observatorioia.com, ¿vale? Ahí ya tenéis 4 sesiones grabadas sobre herramientas, sobre evaluación, sobre 4 webinars que ya hemos grabado, ¿vale? Y ponemos noticias sobre cuando sale alguna herramienta. La base de datos todavía no es pública, precisamente porque estamos en esa labor de curación. O sea, ahora mismo ponerte un listado, lo habéis tenido en la presentación, o sea, lo podéis capturar incluso del online, pero eso es un listado. O sea, a día de hoy hay muchísimas herramientas que te buscan inteligencia. Lo que estamos es
haciendo esa parte de categorización, filtrado. Hay a lo mejor 60 aplicaciones para generar presentaciones como la que hemos visto. Os he presentado esta porque me ha resultado la más efectiva. Ahora, esa por ejemplo es freemium. Esa es una aplicación que te va a dejar hacer, creo que son 15 o 20 presentaciones. A partir de ahí te va a pedir pagar. Entonces, es donde también estamos evaluando el tema del coste, porque ahora, ¿cómo trasladamos esas aplicaciones que tienen coste dentro de un entorno educativo? Y hay que tenerlo en cuenta. Oye, ¿hay presupuesto? ¿No hay presupuesto? ¿Se le tiene que contratar a todos los docentes o a todos los alumnos o al equipo que genera contenidos para...? Es que volvemos a lo mismo, estamos en un punto de diseño de una nueva estrategia en cuanto a la llegada. Ahora, yo por ejemplo la de Gamma la estoy pagando, por lo que habéis visto, o sea, porque me permite llegar y que conste que la presentación de hoy está hecha a mano, que no quiero confusiones. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a la parte de la creatividad, a la parte de cuando yo me enfrento a ese Canva o ese PowerPoint o a ese Google Slide, oye, pues a mí me estimula decir, oye, ¿dónde voy a poner el logo? ¿Cómo voy a meter esta imagen? ¿Cómo voy a poner la infografía? Ahora que de base pues nos puede ayudar. En el último webinar que hice también la presentación esta, durante el webinar puso un comentario y dice, acabo de hacer en 1 minuto una presentación que llevo, o sea, sobre un tema que llevo 10 años trabajando y que me llevaba varios días tenerlo maquetado. Luego le dijimos, dice, pues atiende el webinar en vez de estar... La pillamos. Estamos, yo digo, en ese punto de salida, sí, aquí refuerzo, nos lo estamos pasando muy bien, ¿vale? Todo el equipo viendo la aplicación y sobre todo vamos con esa parte de mensaje positivo, como se titulaba la ponencia, de un nuevo recurso. Fijaros que también esto es importante, se nos hace un año en ese flujo de metodologías activas, ¿vale? Esa era algo que aplicaba solo, entre comillas, al docente y a la labor de docente y su cambio, el alumnado no. Esto aplica a todo, alumnado, profesorado, familia, organización, ¿vale? Pero no te va a cambiar la metodología. O sea, una ABP va a seguir siendo una ABP con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial. Ahora, que te va a permitir construir otros productos finales de forma más o otra estructura, pues ahí es donde debéis valorarlo. Igual que hablábamos ayer en la mesa redonda, no tiene que hacerse todo con IA generativa, no tienen que ser 7 horas de clase con pantallas, todo en su justa medida, pero un nuevo recurso que ya tiene la sociedad y que nosotros como docentes no podemos dejar de tenerlo en cuenta. Sí, preguntas por aquí, Juan. ¿Sabes si se está utilizando a nivel científico, agricultura, medicina, diagnóstico? En todos los sectores. Ya, porque ahí veo mucho potencial. En todos los sectores. Todo esto, sin confundir las siglas, se llaman de Global Purpose Technologies, que son tecnologías tan amplias que las podemos enfocar al sector que queramos. O sea, que podría acelerar la búsqueda, encontrar cura para enfermedades. Ya se ha generado un nuevo antibiótico, sí, con IA generativa que hubiera costado no sé cuántos años hacerlo con computación normal, ¿no? Entonces todos los sectores, o sea, te puedo poner, creo que ayer hiciste y no pude asistir, se estaba también aplicando en el tema industrial, de procesos. Es que yo digo, cualquier sector, yo ya por ejemplo me he sentado, pues al final pues uno tiene contacto y como estoy dando charlas y demás, pues tengo una amiga que tiene inmobiliaria. Oye, ¿cómo la IA podría ayudarme? Pues fijaros, me enseña su sistema de gestión inmobiliario y ya el desarrollador de software de ese sistema, de ese CRM, le ha puesto a decir, dime las características del piso y un botoncito con GPT y dice, ¿cómo quieres el anuncio? Amigable, formal, y le genera, y dice, oye, y si es un ático, pues el propio GPT le potencia las ventajas de un ático. Entonces claro, cuando ella dice, es que tú sabes lo que antes me tenía yo que romper la cabeza para diseñar los anuncios, o coger ahora una fotografía de un plano en 2D, subírselo a una IA y que te haga el render automático. Y esta información que ahora tenemos acceso todos, que acaba de salir como quien dice, ¿cuántos años llevan? Porque a mí la sensación que me da es que es algo que había cierta gente que tenía acceso y ahora se ha liberado GPT, de golpe. O sea, vale, GPT-3 de 2020. O sea, el 2, 2018. Pero el desarrollo es GPT-3, muchos años claro, de trabajo. El 3, 2020. Y el 3.5 se libera en noviembre del 22.
Pero todo el trabajo previo, ¿cuántos? ¿20, 30 años? La inteligencia artificial, hablamos del 48, se empieza, que parece que estamos hablando. Sí, sí, o sea, sí. Acordaros que hace unos años salió lo de Deep Blue, el que jugaba con... O sea, al final, en el 48 se detecta que las neuronas pueden tener valores booleanos de sí o no. O sea, entonces, a partir de ahí empiezan las redes neuronales, el concepto de redes neuronales, que esto no es nuevo y lo teníamos presente. O sea, estamos interactuando con IA en todos los sistemas de recomendación, en un montón de aplicativos que no éramos conscientes. Mi objetivo de hoy no era solo la IA que se ha estado hablando durante toda la jornada, sino la IA generativa, aplicación docente. Y si habéis visto alguna idea, yo creo que sí, ¿no?, de aplicación. Y os digo, proceso de investigación, aplicación, y junto con administración, pues poder ver cómo aterrizar esto con cabeza y que de verdad ayude al alumnado. Pregunta por aquí. ¿Eh? Pues yo, mi pregunta, no sé si es para educación, para mis compañeras. Os voy a mirar para ver. Porque yo tengo la sensación de que me ha arrollado estas jornadas. O sea, estoy un poco Pero así sobrepasada. llevo yo 4 meses. O sea, empatiza un poco. Bueno, mañana lo mismo un poco puedo. Hoy no sé si puedo porque entonces quiero mirarles. ¿A vosotros os ha arrollado también? Ok, vale. Entonces, a lo mejor, más que una pregunta, es como una solicitud de educación de que nos ponga en contacto, porque yo necesito gente con la que hablar de cómo estás manejando esto en el aula, qué te ha pasado. Sí, pues es el sentido y el fin de estas jornadas también, de alguna forma visibilizar que el Departamento de Educación está aquí, que sabe que esto ha llegado, que es un hecho, que no podemos hacer el avestruz, que lo tenemos que abordar entre todos y todas y entre toda la comunidad educativa, y en ese sentido el objetivo de las jornadas también era parte de eso, de sobre todo detectar focos de interés, docentes y centros que tienen interés también en estar cerca de esto, bien porque hay un interés o bien porque es que tienes un juego con ello, pero en ese sentido ponernos a trabajar juntos y ver también pues, cómo podemos acompañaros hacia adelante a los centros, a los docentes, a las familias y sobre todo al alumnado. Esa reflexión es muy importante, porque si cojo la referencia del avestruz y decimos, no, esto no va a valer en educación, esto es otra bomba de humo. O sea, si la educación no lo aborda tal y como lo ha dicho Juan, al final estaremos engañándonos a nosotros mismos, porque la sociedad ya lo tiene. O sea, con esas informaciones que hemos visto, y ya no es cuestión de si el alumno copia o no copia, es que esto revoluciona la evaluación, revoluciona las tareas, porque ahora le dices, pero fijaros que esto parece, ¿no os acordáis hace 3-4 años un vídeo de YouTube que a mí me encantaba, que había un niño de 6-7 años encerrado en su habitación con Alexa, con las 7 más 8, y la madre lo pilló, lo grabó? Pues el niño estaba utilizando inteligencia artificial, ¿vale?, voz, para realizar sus tareas. Ahora, como decía Daniel ayer, ¿eso evidencia que ha obtenido conocimiento? Pues ahí donde... Empiezan a surgir ideas de cómo utilizar esto, y de repente esa idea de este niño hablando es como, vale, pregúntale, ahora comprueba que lo que ha dicho es verdad. ¿Y en qué se está basando? ¿Cómo crees que...? O sea, es como... Habrá oportunidad ahora de es poder no, compartir, claro que no quiero quitar tomando un cafetito y luego pues dando continuidad a las jornadas, pero sí que trasladar eso, que la voluntad del Departamento de Educación es el acompañaros, ¿eh? Habrá tiempo de recoger también. La idea será que estas jornadas van a estar también disponibles no solo para este momento síncrono, pero para un momento más asíncrono, de cara también a poderlas compartir, y compañeras y compañeros que no nos han podido acompañar las puedan ver y nos puedan dar también su impresión y sus necesidades y sus inquietudes, para a partir de ahí ya también abordar de una forma conjunta este tipo de cuestiones. Muchas cosas. Bueno, venga, vamos a tomar un café. Venga, gracias. Muchas gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.